Bueno, hermanos, muy buenas noches nuevamente a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas de toda la RCC a nivel nacional. Una alegría para nosotros poder encontrarnos en este espacio de forma. Bueno, hermanitos, gracias. Ahí nos vamos acostumbrando y ahí vamos poniendo un poquito de orden en todo, y lo importante es que estemos pues dispuestos en esta noche a recibir este espacio que el Señor nos regala. Nuevamente un abrazo y un saludo muy fraterno en el Señor Jesús para todos. Los hermanos de la RCC de Colombia, sabemos que son más de 1000 los que se van a conectar esta noche, a pesar de que la plataforma era prácticamente solo de 1000 personas, pero hay otros hermanos que se van a conectar y a través de ellos en ciertos lugares, en ciertas parroquias van a proyectar la formación esta noche. Entonces es una gran alegría este encuentro de comunión, de unidad, de formación en el Espíritu. Bueno, la idea es, y el contexto para ubicarnos, es que cada mes vamos a tener este espacio de 1 hora de 8 a 9 de la noche. Puede que esta noche de pronto nos corramos unos minuticos por ser primer día, pero trataremos de estar dentro de esa propuesta que se hizo. Y la idea es que nos encontremos cada mes para discernir, para recibir del Señor su palabra, recibir del Señor su querer en ese aspecto tan importante de nuestra formación, y de una manera muy especial también esa formación carismática que nos ayude a avivar. Decía que esta formación nos tiene que llevar a todos nosotros a vivir un reavivamiento, una renovación de la renovación en todo Colombia, una nueva unción, una nueva fusión del Espíritu Santo. Y entonces por eso es muy importante que esta formación para nosotros, por decirlo así, no la tomemos muy a pecho, muy en serio, para que dé abundantes frutos en nosotros y en todos los hermanos de nuestra RCC en todo Colombia. Los invito, como nos decía el Padre ahora, para que hagamos un momento de oración. Sabemos que los hermanos se están conectando, tenemos casi 500 hermanos ya conectados y seguirán conectándose, pero para no retrasar pues tanto este tiempo, los invito a que empecemos a orar y a que nos entreguemos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos a que tomemos el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 7, versículo 37 al 39, que dice lo siguiente. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: quien tenga sed, venga a mí y beba. Quien crea en mí, así dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu Santo que debían recibir los que creyeran en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos tenemos sed del agua viva del Espíritu. Todos. Y como dice esta palabra, el Señor dice: vengan a mí, y de su seno brotarán ríos de agua viva. Clamemos esos ríos de agua viva en esta noche para nosotros a nivel personal, para nuestras comunidades, para toda la renovación carismática del país y también para toda la iglesia. Amado Señor, en esta noche queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos ensalzarte, Señor.
Queremos agradecerte por este espacio que nos regalas para unirnos en comunión contigo, en un solo corazón, en una sola alma, Señor, para recibir todo lo que tú nos vas a dar a través de esta formación. Queremos venir a ti, Señor, como dice este texto, sedientos de ti, Señor, para que tú, Señor, derrames en nosotros esos ríos de agua viva de tu Espíritu, Señor. Esos ríos de agua viva que llenen nuestro corazón, nuestra vida, nuestras comunidades. Santo, ven Espíritu amado, ven Espíritu Santo de Dios, ven en esta noche. Llénanos de ti, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón con el fuego de tu amor, Espíritu Santo. Que de nuestras entrañas broten ríos de agua viva, esos ríos de agua viva de ti, Señor, esos ríos de agua viva del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras comunidades, en la iglesia, en toda esta renovación carismática de Colombia. Ven Espíritu Santo a ungirnos, ven Espíritu Santo a colmarnos de gracia y de bendición, ven Espíritu Santo a llenarnos de tu unción, de tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, tú que eres la gracia y el poder del Padre, tú que eres el divino consolador, el divino paráclito. Lo puedo meter en el cosito. Ven Espíritu Santo, ven, Espíritu. Ven, amado Espíritu, en esta noche. Queremos poner en tus manos esta formación. Queremos poner en tus manos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, para que todo lo que tú nos hables cada momento sea, Señor, para nosotros causa de alegría, causa de conversión, causa de crecimiento, causa de santidad. Ven Espíritu Santo, danos esos oídos de discípulos, danos esos oídos abiertos, ese corazón abierto, ese corazón sensible a tus mociones, a tus gracias. Fluye en nosotros como ríos de agua viva, Espíritu Divino. Fluye en esta noche, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Divino Espíritu. Estamos sedientos de ti, Señor, y nos ponemos en tus manos. Y te agradecemos por este espacio que tú nos regalas, por este momento, por todo lo que nos vas a hablar, por todo lo que nos vas a decir. Te entregamos la vida y el sacerdocio del Padre Javier, Señor, en esta noche que nos va a compartir tu palabra, que nos va a compartir esa experiencia de bautismo en el Espíritu. Te entregamos y te agradecemos la vida del Padre Javier, su sacerdocio, su ministerio. Te agradecemos su vida, Señor, te agradecemos todos los dones, las gracias que tú has colocado en él para bien de la iglesia y para bien de esta amada corriente de gracia. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos ponemos en tus manos y abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que en cada uno de nosotros fluya tu espíritu como ríos de agua viva, Señor. Que estemos renovados, que esta formación nos renueve, nos avive, nos transforme, que esta renovación sea esa agua pura, esa agua fresca, que llena nuestros corazones, que llena nuestras vidas, nuestras comunidades, para gloria y alabanza tuya, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos y te damos infinitas gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le doy la palabra entonces al Padre Javier, nuestro asesor nacional, que va a compartir con nosotros este primer tema, que es el bautismo en el Espíritu. Padre, tiene la palabra.
Gracias, Claudia. Dios te bendiga. Un saludo para todos los hermanos en Colombia, en nuestra RCC. Bienvenidos a este espacio de formación nacional en nuestra renovación carismática, que comenzamos con el tema del bautismo en el Espíritu Santo y que se irá desarrollando sobre la identidad carismática en las primeras sesiones que vamos a tener. El Papa Francisco nos ha dicho a los carismáticos del mundo entero que profundicemos y compartamos la gracia que nosotros hemos recibido como renovación carismática. Y esa gracia tiene un nombre particular. Se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la gracia propia de la renovación carismática católica en el mundo. La gracia de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. El Papa nos llama a profundizar en esto, en la reflexión, en el aprendizaje, en el discernimiento, en la vivencia espiritual, y no solo profundizar en ella, sino también a compartirla con todos los hermanos, toda la iglesia. Lo que sucedió con los jóvenes universitarios en 1967 en Pittsburgh, cuando comenzó la renovación carismática católica, fue un bautismo en el Espíritu Santo que ellos recibieron. En este compartir vamos a reflexionar acerca de qué es ese bautismo en el Espíritu Santo, qué fundamentación bíblica tiene esta experiencia, qué reflexión teológica podemos hacer respecto de esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y qué implicaciones puede tener para nosotros como cristianos católicos bautizados. Yo lo sacudí, esperando era que tú lo sacudieras. Y respecto a nuestra identidad cristiana y eclesial, ¿cuál es también nuestra misión a partir de esta vivencia del bautismo en el Espíritu Santo? Para finalmente dar unas anotaciones sobre cómo poder recibirlo y cómo prepararnos a ese bautismo del Espíritu Santo, porque no solamente queremos aprender, sino sobre todo queremos vivir esta experiencia. En primer lugar, entonces, digamos, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de una experiencia espiritual, una experiencia vivificante. Le he dicho, no. Se silenció tu micrófono. Padre tiene silenciado su micrófono. Mis hermanos, les pedimos por favor que tengan sus micrófonos cerrados de manera tal que el administrador de los micrófonos no tenga que silenciarlos a todos y silenciar al Padre. Padre Javier, si nos escuchas, estás con el micrófono silenciado. Tiene el micrófono. No se escucha. Está el suyo. ¿Tono clarito? ¿Qué tono No clarito? sé. Mis hermanos, les agradecemos conservar el micrófono cerrado. Que nosotros hablemos no garantiza que más rápido nos devuelvan el audio. Vamos a empezar a silenciarlos todos y los que sean reiterativos, desafortunadamente vamos a retirarlos de la sala. Padre, no te estamos escuchando hace un ratico. Bueno, muy bien, retomamos y les agradezco a todos los hermanos que
podamos cerrar los micrófonos para que todos escuchen. Ay, Dios le pague. ¿Cómo molestas? Dios la bendiga. Pero si apagó. Verifique que tengamos cerrado el micrófono, por favor. Ya una vez usted llegue a su casa, que coja el internet de su casa, Todavía se ha... iba solo. Muy bien. Decía que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual, vivificante y renovadora del Espíritu Santo en los creyentes. Es un medio sencillo y poderoso para renovar la vida de millones de creyentes en el mundo entero. Así se ha experimentado este bautismo en el Espíritu Santo, y no como un sacramento nuevo, diferente, sino más bien como una gracia que actualiza, renueva, fortalece y acrecienta las gracias ya recibidas en los sacramentos, especialmente en los sacramentos de la iniciación cristiana, que son 3: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Se trata entonces de un reavivamiento de estas gracias fundamentales que recibimos en los sacramentos y que posibilita vivir todo el poder y la eficacia de esos sacramentos realizados de una manera nueva en el creyente y resultando un nuevo entusiasmo, un nuevo vigor, una nueva fuerza, una nueva autoridad y un nuevo poder para la evangelización, para el servicio de Dios y el servicio de los hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo, entonces, es una experiencia espiritual que Dios regala, que Dios ha prometido, que es un don de Dios, que es un regalo y una gracia de Dios, que hace sentir a la persona llena de Dios, porque ha recibido una nueva efusión del Espíritu Santo, que lo hace como nacer de nuevo, que lo hace sentirse como renovado, que lo hace sentirse como liberado, que lo hace sentirse como ungido por el Espíritu Santo, que lo hace sentir como una efusión nueva y poderosa en su vida del propio Espíritu Santo, y que despierta como todas esas gracias de Dios que ya se habían recibido por los sacramentos, pero que ahora como que se despiertan, se activan, se renuevan según la propia vocación, el carisma personal y el estado de vida propio de cada persona. Simplemente estamos tratando de decir algunas palabras para tratar de expresar lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Es una nueva efusión entonces del Espíritu Santo que pone en actividad el rico potencial de la gracia de Dios que se nos ha dado a cada uno de nosotros según la propia vocación y según el carisma personal del estado propio de vida de cada uno de nosotros. Vocación, porque cada uno tiene una vocación, un llamado del Señor, según el carisma personal y según el estado propio de vida, porque uno es el estado de los consagrados, otro de los casados, otro del sacerdote, del diácono, del obispo, del laico, y todos hemos recibido el don de Dios, la gracia del Señor. Y lo que el Espíritu Santo hace es como renovar y potenciar toda esa rica gracia de Dios que hemos recibido ya por los sacramentos, como he dicho, pero también por nuestra propia vocación y nuestro carisma personal y nuestro propio estado de vida. Para explicar esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, se han referido diferentes nombres que tratan de explicar
desde alguna perspectiva o desde alguna faceta especial el significado del bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, inicialmente, el nombre de bautismo en el Espíritu Santo fue un nombre problemático, por lo que ya he dicho, porque se podía pensar que por ser bautismo es como si hubiera otro bautismo. No, no se trata de otro bautismo. Un solo, dice la palabra de Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor Jesucristo. Entonces, no es otro sacramento, no es otro bautismo, sino que es la actualización y la renovación en el Espíritu Santo de esas gracias que ya habíamos recibido desde nuestro bautismo sacramental. Así que surgieron otros nombres tratando de explicar el sentido de esta experiencia. Por ejemplo, algunos dijeron, no, es que el bautismo en el Espíritu Santo es como un nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento. Y este nombre viene especialmente relacionado por aquel pasaje de Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, donde Jesús le dice a Nicodemo, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo es como un nuevo nacimiento, donde volvemos a nacer con un corazón nuevo, con una mente nueva, para una vida nueva, donde Dios nos hace nuevos, donde somos realmente nuevos en el Señor. Empezamos como una nueva vida y esa nueva vida es la nueva vida en el Espíritu Santo. Otro nombre es el de renovación. Algunos dicen renovación. Lo que viví fue una renovación en el Espíritu Santo. Renovar significa volver a lo nuevo, volver a hacer nuevo. Y se suele decir que es volver a hacer nuevo de nuevo lo que alguna vez fue nuevo. Sobre todo en la liturgia de la iglesia, cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos que Él renueva la faz de la tierra. Decimos que Él es el gran renovador de todas las cosas. Y realmente el Espíritu Santo es el gran renovador de Dios, el que viene a renovar los corazones, las personas, las vidas, viene a renovarlo todo. En la iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II, se habló de una renovación bíblica, de una renovación litúrgica, y así se ha hablado de diferentes renovaciones en la iglesia. Tal vez cuando hablamos de la renovación carismática católica, estamos hablando de la renovación de las personas, de la renovación de la iglesia. Lo que el Espíritu Santo hace es renovar las personas, renovar los corazones, renovar la iglesia misma. Y es volverla a su estado original, a su estado de novedad permanente, a su estado de gracia permanente. Dios lo ha querido. Una renovación en el Espíritu Santo. La carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 2 dice que es necesario renovarnos en nuestra mente. Y así hay pasajes que nos hablan de esta renovación de la persona en su mente, en su corazón. A Pablo en otro pasaje dice que por fuera nos vamos deteriorando, pero por dentro nos vamos renovando de día en día por la acción del Espíritu Santo. Un segundo nombre es la renovación en el Espíritu, como que la persona al vivir el bautismo en el Espíritu Santo se renueva y vuelve a quedar nuevo. El que vive el bautismo en el Espíritu Santo dice, me siento nuevo, quedé nuevo, esto me hizo nuevo.
podemos hablar del bautismo en el Espíritu Santo propiamente como bautismo en el Espíritu Santo. Y esta expresión viene del propio Jesús. Y aquí abordamos parte de la fundamentación bíblica del bautismo en el Espíritu Santo. Les voy a compartir Padre, nuevamente está sin audio. Creo que bloquearon al padre Javi en el audio. Padre, nuevamente está sin audio. ya, es que me habían deshabilitado el sonido, pero ahí ya me volvieron a habilitar. Bueno, decía que les comparto 6 citas bíblicas donde aparece mencionado el bautismo en el Espíritu Santo. Esta expresión viene de los labios de Jesús en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Espíritu Santo fue la promesa que Jesús le participó a sus discípulos antes de subir al cielo. Pero este bautismo en el Espíritu Santo lo encontramos en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan del bautismo en el Espíritu Santo. En Mateo lo encontramos en el capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice así: yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en Mateo, Juan Bautista está diciendo que el bautismo de él es un bautismo en agua, pero que detrás de él viene uno más poderoso, porque del que no es digno él ni siquiera de desatar sus sandalias, porque éste no bautizará con agua, sino que bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Dará el Espíritu Santo y el fuego. En Marcos capítulo 1, verso 8, encontramos el evangelio que dice: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Una vez más, Juan Bautista hablando de este bautismo en el Espíritu Santo. En Lucas, para que veamos los 4 evangelios, Lucas capítulo 3, verso 16, dice así: él tomó, les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Padre, estás de nuevo silenciado. No se escucha. En los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, hemos visto que aparece Juan Bautista diciendo que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ahora bien, algo particular encontramos en el 4 evangelio.
el Evangelio de Juan. Y acá, en este Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 33, encontramos lo siguiente. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar. El que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí una vez más Juan está dando testimonio de que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Pero anotemos esto. Juan dice, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo de Jesús. Jesús es no solamente el que recibe el bautismo del Espíritu Santo en el bautismo que él recibió, sino que además él es el que bautiza en Espíritu Santo. Él es bautizado, sobre él desciende el Espíritu y permanece en él, y porque permanece en él, él ahora es quien puede bautizar en Espíritu Santo. Es ahora el que puede bautizar en el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante, y es que en este Evangelio de Juan se nos presentan las dos actividades, las dos razones fundamentales por las que Jesús vino a este mundo. La primera, vino para quitar los pecados del mundo. Ahí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora en Juan 1, 33 dice, este Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y estas son las dos grandes razones por las que ha venido Jesús. Primero, para quitar nuestros pecados, lo que nos aparta y lo que nos separa de Dios, y es quitar lo negativo, pero ahora en un sentido positivo, lo que Dios da. Y lo que Él da es el Espíritu Santo. Lo que Él regala es el Espíritu Santo. Y es así como Jesús nos salva, quitando pecados y dándonos el Espíritu Santo. Por eso no es poca cosa el bautismo en el Espíritu Santo. Realmente el bautismo en el Espíritu Santo es parte fundamental de la misión de Jesús. Podríamos decirlo de esta manera: Jesús es quien bautiza en Espíritu Santo. Jesús es un bautizador en Espíritu Santo. Jesús es el que nos da el Espíritu Santo. Y aquí tenemos entonces, como estoy diciendo, un elemento negativo, la liberación del pecado, de lo malo, y un elemento positivo, el don del Espíritu, el don de la vida nueva que el Señor nos da en el propio Espíritu Santo. Esta misma doble dinámica la vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, cuando el apóstol Pedro tomó la palabra y predicó diciendo: convertíos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y así recibiréis el Espíritu Santo. Como vemos, está primero este elemento de conversión, de perdón de los pecados, y luego el don del Espíritu, el regalo del Espíritu, la donación del Espíritu. Por eso el Evangelio del Señor es principalmente el anuncio positivo y novedoso de una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios que es posible gracias a Jesucristo, que viene a quitar nuestros pecados y a donarnos el Espíritu Santo. Al darnos el Espíritu Santo, lo que Jesús nos está dando es una vida nueva.
Recordemos que él dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Esta vida nueva, esta vida en abundancia es la vida en el Espíritu. Pero para llegar a esta vida en el Espíritu, para llegar a esta vida en abundancia, se hace necesario lo primero, el perdón de los pecados. Y para ese perdón de los pecados es que Jesucristo vino en primer lugar, para perdonarnos de los pecados, quitar de nosotros el pecado, pero en segundo lugar, para darnos su propio Espíritu. Es como cuando Jesús habló de los odres nuevos y el vino nuevo. No se puede meter vino nuevo en odres viejos. Es decir, no se puede dar el Espíritu Santo en un corazón que todavía está lleno de pecados. Es ahí donde se necesita el arrepentimiento, la conversión a Jesucristo, el dejarnos liberar del pecado gracias a Jesucristo para luego recibir el don del Espíritu en nuestra vida. Como vemos, el bautismo en el Espíritu Santo no es algo secundario, sino que es algo esencial a la vida y al ministerio de Jesús. Es fundamental en la misión de Jesús. Jesús vino a quitar pecados y a bautizar en el Espíritu Santo. El cumplimiento de esta promesa del bautismo en el Espíritu se dio el día de Pentecostés. Lo sabemos. En aquella mañana que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 y siguientes, donde de repente irrumpió un viento poderoso, una ráfaga impetuosa, y de repente lenguas de fuego se posaron sobre los que estaban allí, y dice Hechos 2:4 que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. El viento y el fuego son símbolos del Espíritu Santo. El viento como aliento de vida, como soplo de vida. El fuego como luz. El fuego como luz que ilumina y como ardor que está en el corazón y como fuego que purifica el corazón, quemando los pecados, consumiendo todo pecado y todo mal. Pero todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y eso es Pentecostés, es justamente el cumplimiento de esa promesa de que seríamos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando hablamos en la renovación carismática de un nuevo Pentecostés, estamos hablando justamente de vivir esta experiencia de apertura al Espíritu de Dios, de dejarnos llenar una vez más y permanentemente del Espíritu Santo. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos entonces hablando de este llenarnos del Espíritu de Dios como el día de Pentecostés. De hecho, quien vive el bautismo en el Espíritu Santo, lo que está viviendo es un Pentecostés personal en su corazón, donde está quedando la persona llena del Espíritu Santo. Hablar del bautismo en el Espíritu Santo nos remite al símbolo del bautismo del Espíritu del agua, porque el bautismo es que sumerge una persona en un líquido, especialmente aquí en el agua. Ser bautizados en el Espíritu Santo es como ser sumergidos en el agua del Espíritu, como ser sumergidos en el río del Espíritu. Es como meternos en el río del Espíritu, tal vez como menciona el profeta Ezequiel, con las aguas que brotaban del templo, que emanaban del templo y que iban creciendo de tal manera que el hombre que estaba allí en esa visión iba teniendo agua hasta los tobillos, luego agua hasta las rodillas, luego agua hasta la cintura, luego agua hasta los lomos, hasta que lo colmó totalmente, y ya no pudo más que nadar en esas aguas. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, un nadar
en el río del Espíritu, un meterse plenamente en el Espíritu de Dios. Otro de los nombres, ahí estaba en el tercer nombre, otro de los nombres con que se habla del bautismo en el Espíritu es el nombre de efusión del Espíritu Santo, que quiere como aludir al tema del derramamiento del Espíritu Santo, como a una infusión del Espíritu Santo, como que es derramado lo que había prometido el Señor en Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán. Esa es como una efusión del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo. Un quinto nombre es la liberación en el Espíritu. Y hablamos de liberación en el Espíritu como si antes de vivir esta experiencia del bautismo en el Espíritu, nosotros tuviéramos como enjaulado al Espíritu, como que no lo dejáramos obrar con libertad en nuestra vida. Y se trata como de desencadenar el Espíritu, como de dejarlo actuar en nuestra vida. Pero realmente nosotros sabemos que no es que el Espíritu esté encadenado. Los encadenados somos nosotros. Los que tenemos ataduras somos nosotros. Tenemos ataduras de pecados, vicios, males, que no permiten el libre fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso necesitamos como una liberación en el Espíritu, para liberarnos de vicios, de pecados, de ataduras y dejar fluir el Espíritu de Dios en nosotros. En Lucas capítulo 4, verso 18, cuando Jesús entró a la sinagoga y abrió el rollo de las Escrituras en el profeta Isaías, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Justamente dijo: me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, el evangelio a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, la libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo es espíritu de libertad, es espíritu de liberación. El Espíritu Santo libera. Un bautismo en el Espíritu Santo libera a la persona de sus ataduras, de sus cadenas, libera la manifestación del Espíritu en la persona, la manifestación de la gracia y el poder del Espíritu en la persona. El apóstol Pablo, en la segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice que ahí donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo es espíritu de libertad. El bautismo en el Espíritu es como una libertad en el Espíritu. Es como un ser libres en el Espíritu. Es que se rompen todas nuestras cadenas y todas nuestras ataduras. Un sexto nombre es el don del Espíritu. Recordemos el diálogo de Jesús y la samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esa agua viva se refiere al Espíritu. Es el don de Dios. El don de Dios es el don del Espíritu. La mujer samaritana estaba sedienta de agua viva. Estaba sedienta de amor. Estaba sedienta de trascendencia. Había tenido diferentes maridos. No había encontrado la plenitud. Es Jesús el que ofrece la plenitud, el amor verdadero, el agua viva que salta para la vida eterna, la sed del corazón humano, esa sed de amor, ante todo esa sed de Dios. Y el Espíritu Santo es ese don del Señor, ese don de Dios, es ese regalo. Don significa regalo, don significa carisma, significa regalo, significa don. De ahí viene la palabra carisma, que significa regalo, significa don. Cuando hablamos de la renovación carismática, estamos hablando de la renovación en el carisma de Dios y de los carismas de Dios en nosotros. Estamos hablando entonces de una renovación en el don de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestra vida, como máximo don de Dios, que a la vez nos comunica muchos otros tantos dones y regalos para la vida cristiana.
es el don. El bautismo en el Espíritu Santo es recibir el don de Dios, el don del Señor. Un séptimo nombre para expresar esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es la unción del Espíritu Santo. La unción alude al símbolo del óleo, del aceite. En el Antiguo Testamento, los reyes y los profetas eran ungidos con óleo, un óleo que vertían sobre sus cabezas. Eran realmente untados, ungidos, embadurnados de este aceite. Y una vez eran ungidos, el Espíritu del Señor venía sobre ellos y les comunicaba una gracia, un poder, una autoridad especial. A partir del momento en que eran ungidos, había como una presencia especial de ellos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Primera de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 9, verso 16, que dice así. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 16. Bueno, aquí el segundo. Tengo una confusión en la cita bíblica, pero Mañana, mi padre, y dice, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, para que salve a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la miseria de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esta unción es este poder del Espíritu de Dios que acompaña a los hombres de Dios. En el caso de Jesús, vemos que Jesús es ungido, pero ya no con aceite. Jesús no fue ungido con aceite, sino que, digamos que el aceite que fue ungido él fue en el propio Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, dice, Hechos 10, 38, dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, nos cuenta cómo Jesús fue ungido con Espíritu Santo, ungido en Espíritu Santo. Dice así, dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, y él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo lo que hizo fue darle poder a Jesús, el poder de hacer el bien, de curar a todos los oprimidos por el diablo, y es la manera de decir cómo Dios estaba con él. Jesús es el ungido de Dios por excelencia. Jesús es el ungido. En la Trinidad, el Padre es el que unge, el ungido es Jesús y la unción misma es el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad en pleno. También en el pasaje de Lucas que ya habíamos comentado, Jesús había dicho el Espíritu, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha ungido para anunciar el Evangelio, para traer las buenas nuevas a los pobres. La unción siempre tiene una misión. No hay unción sin misión. No hay bautismo sin misión.
Y podemos pensar entonces el bautismo, cuál es la misión del bautismo en el Espíritu y cuál es la misión de la unción en el Espíritu. En el caso de Jesús fue anunciar el Evangelio. En el caso nuestro es también evangelizar, dar testimonio del Evangelio, dar testimonio de Jesucristo. Un octavo nombre es templos del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Pablo: ¿acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces somos templos de Dios, habitados por el Espíritu de Dios. Y cuando recibimos entonces el bautismo en el Espíritu, como que somos habitados por el Espíritu. Nos habita el Espíritu, hay una habitación del Espíritu en nuestra propia vida. Finalmente, hablo de este noveno nombre, llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Es la forma en que se narró en Pentecostés. Hechos 2:4 dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y cuando se habla de esta llenura del Espíritu Santo, se está hablando como de una plenitud del Espíritu, como que el Espíritu lo sondea todo, lo inunda todo, lo llena todo, lo trasciende todo, como que no hay un área que no toque el Espíritu Santo, que no renueve el Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, estamos hablando de una plenitud, lo abarca todo, lo renueva todo, lo toca todo. Cuando cualquiera de nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, quedamos llenos del Espíritu Santo. Y este Espíritu llena todas las áreas de nuestra vida, nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, nuestra parte física. Todo es tocado por el Espíritu Santo. Todo es renovado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Hasta aquí lo que hemos dicho son maneras de expresar lo que es una experiencia espiritual sobrenatural de gracia que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, que es como recibir ese don del Espíritu Santo. Es como recibir esa nueva efusión del Espíritu, que la podemos nombrar así, como un nacer de nuevo, como un renovarnos en el Espíritu, como una efusión o un derramamiento del Espíritu, como una liberación en el Espíritu, como el don del Espíritu, como la unción del Espíritu, como templos del Espíritu o como ser llenos del Espíritu Santo. En varios de estos nombres se está aludiendo a símbolos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo del Espíritu Santo está el símbolo del agua. En la unción del Espíritu Santo está el símbolo del aceite, del óleo, del Espíritu. Y así podemos tener alusiones a los símbolos del Espíritu de Dios. ¿Qué efectos produce el bautismo en el Espíritu Santo en nuestra vida? Sobre todo podemos decir que produce una vida nueva en la persona. Esa vida nueva la llamamos una vida nueva en el Espíritu. Quienes lo han recibido suelen decir experimentar un gran amor por la palabra de Dios, una intensa sed por la oración, un amor muy grande por la palabra de Dios, por el sagrario en los textos, la Eucaristía, un gran amor por la Eucaristía, un gran amor por la Virgen, un gran amor por la iglesia, por la comunidad, el apreciar y valorar los carismas del Espíritu Santo, un gozo muy grande en el corazón o una paz muy grande en el corazón, esa paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento.
Estos son como efectos del bautismo en el Espíritu Santo. Si los analizamos, estos efectos del bautismo en el Espíritu Santo son las características propias de un cristiano. Un cristiano normal, ¿qué debe hacer? Pues amar la palabra de Dios, pues orar. Un cristiano normal debe leer las Escrituras, debe amar al Santísimo Sacramento del altar y amar el sagrario. Debe amar la iglesia, amar la comunidad. O sea que los efectos del bautismo en el Espíritu lo que hace es ser auténticamente lo que nosotros somos. Es lo que podríamos llamar un cristiano auténtico, un cristiano renovado. El bautismo en el Espíritu lo que hace es renovar al cristiano. Y al renovar al cristiano lo que hace es hacerlo auténticamente cristiano. Por eso nosotros en la renovación carismática no es que seamos una iglesia paralela, no, somos la misma iglesia, pero en renovación, abiertos a la renovación del Espíritu Santo y procurando ser cada vez más fieles a la iglesia y a Jesucristo y a su palabra y al magisterio de la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo nos hace más fieles a Jesucristo, más fieles al Evangelio, más fieles a la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo no nos aleja de la iglesia, no nos aleja de los hermanos, no nos aleja de Jesucristo, no nos aleja de la palabra de Dios. Todo lo contrario, el bautismo en el Espíritu Santo nos hace más fieles a Jesucristo, más fieles al Evangelio, más fieles a la iglesia. Y nos pone en unidad y en comunión plena con el Señor para vivir auténticamente nuestra vocación de hijos de Dios, de hombres nacidos de nuevo en Cristo Jesús, hombres y mujeres renovados en el Espíritu Santo. No en vano la iglesia en el magisterio enseña que renovar es como un aumento de fidelidad a la propia vocación. La renovación es un aumento de fidelidad a nuestra propia vocación. ¿Y qué quiere decir entonces que nos renovamos en el Espíritu Santo? Pues que tenemos un aumento de fidelidad a nuestra propia vocación de cristianos, de católicos, de hijos de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos un más amor por la oración, más amor por la iglesia, más amor por la palabra, más amor por los hermanos, más amor por nuestros pastores, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos. Quiere decir que somos más fieles a nuestra auténtica vocación de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y todo eso lo resumimos en una expresión que solemos llamar la vida en el Espíritu. Es decir, una persona viviendo en el Espíritu. Eso es. Cuando hacemos los seminarios de vida en el Espíritu, los llamamos así, seminarios de vida en el Espíritu, porque se supone que en el seminario de vida en el Espíritu yo tengo un encuentro personal con Jesucristo, que me cambia, que me renueva. Yo me abro al don del Espíritu Santo, recibo ese bautismo del Espíritu Santo y una vez lo recibo, empiezo a vivir en el Espíritu Santo, una vida nueva en el Espíritu Santo. Vamos concluyendo y cerrando esta reflexión y formación del día de hoy. Pretende, por supuesto, agotar este tema del bautismo en el Espíritu, sino brindar unas líneas, unas orientaciones y unas luces sobre esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que nos lleven a todos a motivarnos a pedir el bautismo en el Espíritu Santo, a vivir y a profundizar en esta realidad maravillosa del bautismo en el Espíritu Santo. Es una promesa de Jesús, es la promesa del Señor que podemos pedir en la oración. Es la promesa que se cumplió en Pentecostés. Es la promesa que se sigue realizando en la iglesia, porque en la iglesia todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús
y por tanto hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. La iglesia nació en Pentecostés con un gran bautismo en el Espíritu Santo para esos 120 que estaban allí. Pero la iglesia misma, toda, es un bautismo en el Espíritu. Y por esto voy concluyendo con esto. Si al comienzo de esta charla les dije que el bautismo en el Espíritu es como una gracia especial que viene a renovar y actualizar las gracias sacramentales del bautismo y de la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana, ahora tengo que decirles que esta renovación de estas gracias no se agota solamente en el sacramento del bautismo o en el sacramento de la confirmación o en el sacramento de la Eucaristía o en los sacramentos de la iniciación cristiana, sino que este bautismo en el Espíritu Santo viene a renovar todos los sacramentos. Se renueva el matrimonio para los que están casados. Un bautismo en el Espíritu Santo va a renovar las gracias sacramentales del matrimonio. Un bautismo en el Espíritu Santo va a renovar la gracia sacramental del orden sacerdotal en los sacerdotes. Un bautismo en el Espíritu Santo entonces renueva todas las gracias de todos los sacramentos, pero pudiéramos decir, no solamente lo que se refiere a los sacramentos lo renueva el Espíritu Santo, sino que renueva todo en la iglesia. ¿Qué es todo en la iglesia? Mire, el Espíritu Santo viene a renovar la oración, nos pone en comunión con Dios, en un diálogo permanente con Dios, en una oración fervorosa a Dios. Despierta en nosotros todo tipo de oración, no solamente la oración de petición y de súplica, sino ahora la oración de alabanza, de acción de gracias, de adoración al Señor, de intercesión. Todo eso es fruto de una renovación que hace el bautismo en el Espíritu Santo de la oración. Pero también renueva el amor por la palabra de Dios, el deseo de la palabra. Entonces renueva la oración, renueva la palabra, renueva la caridad entre los hermanos porque nos hace más caritativos, más misericordiosos, más compasivos, para amar más a los hermanos con el amor de Jesús y no solamente con nuestro propio amor, a amar más a los hermanos con el amor del Espíritu Santo y no solamente con nuestro propio amor. Entonces renueva la fraternidad, renueva las relaciones de hermanos, renueva la familia, renueva la comunidad, renueva toda la iglesia, renueva la misión, porque nos impulsa con un nuevo ardor, con un nuevo fuego y con una nueva unción a la misión para ser testigos de Jesús. Así que lo que quiero decirles es que este bautismo en el Espíritu Santo renueva todo en la iglesia. Renueva la iglesia y nos renueva a todos en la iglesia, especialmente a nosotros que somos la iglesia, como bautizados en Cristo Jesús. Somos iglesia, somos bautizados. La iglesia es la comunión de los bautizados en el Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y como tal, no es que fuimos bautizados como si fuera un evento del pasado, de ayer, sino que somos hoy, al presente, bautizados en el Espíritu Santo. Hoy estamos siendo bautizados en el Espíritu. El bautismo que el Señor nos ofrece es un bautismo permanente, constante, que no se agota y que se puede vivir diariamente. El bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados hoy, aquí y ahora. En la iglesia somos los bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos bautiza? Jesucristo, porque Jesucristo es el bautizador, no de agua, sino de Espíritu Santo, porque Cristo es aquel que fue bautizado, ungido, bautizado en el Espíritu para bautizarnos también a nosotros con el propio Espíritu Santo. Que este bautismo en el Espíritu Santo para todos nosotros, mis hermanos, y a quienes les compartamos esta gracia, signifique una renovación espiritual.
signifique una conversión personal a Jesucristo, signifique una rendición a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Signifique una apertura especial al Espíritu Santo, a sus dones y a sus carismas, pero signifique también un compromiso de evangelización en la iglesia, porque si el Señor nos unge con el Espíritu Santo, es para evangelizar, es para hacer esa iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco, porque si algo hace el Espíritu Santo es sacarnos de nuestra frialdad espiritual, de nuestros egoísmos, de nuestras indiferencias o de nuestro cansancio o de nuestro pecado y ponernos a dar a los hermanos de lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. Significa entonces un compromiso de evangelización, de servicio y también una búsqueda de la santidad en nuestra propia vida, porque si todos somos llamados a la santidad por el sacramento del bautismo, tanto más lo somos al vivir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que lo que hace es aumentar y acrecentar esos deseos, esos anhelos y esa búsqueda de santidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque Dios es santo y nos ha llamado a nosotros también a ser santos. ¿Qué más significa ese bautismo en el Espíritu Santo? Que somos iglesia, que ese bautismo en el Espíritu Santo lo vivimos en la iglesia, que justamente el bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos hace iglesia y por tanto comunión con los hermanos, comunión con la jerarquía de la iglesia, con nuestros pastores, los obispos, con los sacerdotes y todo. Una mala comprensión del bautismo en el Espíritu Santo es la que lleva a una persona a aislarse y a considerarse como un llanero solitario en la fe. No, el bautismo en el Espíritu nos pone en comunión con todos. Nadie más comunitario, nadie más eclesial que alguien que viva el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso nosotros, viviendo este bautismo en el Espíritu, estamos llamados a ser profundamente eclesiales, profundamente comunitarios, profundamente hermanos unos de otros en comunión con todos. El tiempo se nos agotó. Solamente dejo estos tres puntos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Primero, el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, justamente en el pasaje que vimos de Hechos 2:38, dijo: conviértanse, háganse bautizar y recibirán el don del Espíritu Santo. Convertirnos es rendirnos a Jesucristo. Un primer paso para vivir el bautismo en el Espíritu es rendirnos a Jesucristo. Es vivir una experiencia de Jesucristo. No se vive el bautismo en el Espíritu Santo sin un encuentro con Jesucristo, porque Jesucristo es el que da el Espíritu. Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo. Y si uno de nosotros quiere vivir ese bautismo Espíritu Santo, lo primero que podríamos hacer es rendirnos a Jesucristo ante su señorío y reconocerlo y hacerlo realmente el Señor de nuestras vidas. Decirle: Señor Jesucristo, me rindo ante ti, te rindo todo mi ser y quiero que seas realmente mi Señor y mi Salvador. Segundo, pedirlo, porque es un don de Dios. Y se pide en oración. Jesús nos enseñó a orar siempre, a pedir hasta recibir. Dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, y llamen y se les abrirá. Hay que pedirlo. Y Jesús dijo: cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo
a quienes se lo pidan. Hay que pedirlo, hay que suplicarlo. Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo, pero esa venida del Espíritu Santo sucedió en una atmósfera de oración, de petición y de súplica, donde los apóstoles con María y aquellos 120 estaban orando y pidiendo la venida del Espíritu Santo. Lo segundo es pedirlo. Y lo tercero es creerlo, tener la fe en el Señor y recibirlo, porque no es por nuestras obras, no es por nuestra justicia, no es por nuestra santidad, no es por nuestros méritos que recibimos el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios, es una promesa de Dios, es una gracia de Dios que se da y que la recibimos por la fe, con gratitud a Dios. Hay que creerlo. Jesús dijo en el día más solemne: el que crea en mí y venga a mí, que beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que venir a Jesús, hay que pedir el Espíritu y hay que creer, y vamos a recibir ese don del Espíritu del Señor. El tiempo se ha terminado. Quedamos con esta invitación a seguir reflexionando, leyendo, profundizando sobre este bautismo en el Espíritu Santo, que lo que hace es renovarnos como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesucristo. Este bautismo en el Espíritu Santo nos deja experimentar de una manera viva el amor de Dios en nuestros corazones, el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida y el poder del Espíritu Santo en todo nuestro ser. Amén. Si hay alguna pregunta, tal vez no podemos con todo el mundo, pero una o dos preguntas y cerramos con un breve momento de oración. Para las preguntas, Padre, entonces vamos a habilitar el chat y les pedimos entonces que hagan su pregunta por medio del chat. Ya está habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas por ese medio. O pueden levantar la mano acá también y les habilitaremos el micrófono si alguien desea hacerla directamente. Por ejemplo, aquí, Clenis María. Entonces, Clenis María, te hemos activado el micrófono. Clenis, y si no, Gabriela Esperanza. Abraham, a quienes les nombro es que les active el micrófono, entonces pueden activar el micrófono ahí, desactivarse y hablar, por favor. Ahí está don Abraham. Padre Javier, buenas noches. En primer lugar, felicitarlo por esta conferencia tan nutrida, tan especial y tan clasificada sobre el Espíritu Santo. Yo quería preguntarle a usted algo que me tocó de Jesús ampliamente, ¿no? Y del Espíritu Santo. ¿Nosotros podríamos ser ungidos por Dios como lo fue hecho en Jesús? Gracias, Padre. Pues nosotros participamos de la unción de Jesús. Jesús es el ungido por excelencia.
y esa unción, el contenido de esa unción es el Espíritu Santo. Ahora, lo que pasa con nosotros es que Jesús nos ha participado su propia unción, su propio Espíritu, lo ha donado a nuestra vida. Así que nosotros participamos del mismo Espíritu con que el Padre ungió a Jesús. Nosotros también somos ungidos, pero por participación de Jesús y por don del Señor. Por eso nos llamamos cristianos. La palabra cristiano significa Cristo pequeño, y significa también ungido, porque Cristo es el ungido. De manera que nosotros como cristianos somos ungidos y somos cristianos porque participamos del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre Javier, muy amable. Estoy bastante complacido con su respuesta. Gracias, Dios te bendiga. Por aquí tiene la mano levantada Sandra Reina o Clenis. Padre, buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Padre, una pregunta. En los nombres del bautismo en el Espíritu Santo, ¿también se podría llamar encuentros carismáticos? ¿Encuentros carismáticos? Bueno, no es que ese sea un nombre que le demos al bautismo en el Espíritu, pero lo que sí podemos decir es que normalmente cuando nosotros hacemos los seminarios de vida en el Espíritu, esos seminarios de vida en el Espíritu sí son encuentros carismáticos. ¿Por qué? Porque en los seminarios de vida en el Espíritu se está anunciando el querigma. El querigma es el anuncio fundamental de nuestra fe cristiana. Ese anuncio dentro de un seminario de vida en el Espíritu es el amor de Dios, Jesucristo que nos salva del pecado, la necesidad de la conversión y de la vida nueva, la promesa y el don del Espíritu Santo. Ese es el querigma, que somos salvados por Jesucristo, por su muerte y su resurrección. Es el gran querigma cristiano, que en un seminario de vida en el Espíritu se desarrolla de una manera más completa y fundamental, con los temas fundamentales de la fe, de la historia de la salvación. De manera que ese sería un encuentro querigmático como tal, porque se está anunciando el querigma del Señor. Ya el bautismo en el Espíritu es una experiencia espiritual que acompaña el querigma, si lo queremos así. Es decir, el querigma va acompañado de esa experiencia espiritual que en este caso llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. El querigma va con la gracia de Dios. Gracias. Gracias, Padre. Un gusto. Adelante, Gladys Sánchez. Querigma y carisma, para terminar de completarle a la hermana que preguntó ahorita, el querigma va acompañado también del carisma, es decir, del don. Querigma el anuncio, carisma el don. El anuncio sin el don se queda sin vida. El don es el que le da vida al querigma. Y el bautismo en el Espíritu Santo aquí es el don, ese don que le da vida al querigma. Bueno, la siguiente pregunta. Padre, preguntan en el chat, ¿se puede perder la unción del Espíritu Santo? ¿El bautismo en el Espíritu se recibe una sola vez o varias veces? El bautismo en el Espíritu Santo se puede recibir varias veces. ¿Por qué? Porque bastaría mirar, por ejemplo, en el caso de la Virgen María.
La Virgen María recibió en la Anunciación una efusión del Espíritu Santo única, especial y poderosísima, justamente para comunicarle su vocación, su misión como madre del Hijo de Dios. A ella el ángel le dijo: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y eso fue un bautismo en el Espíritu Santo para ella. Pero si vamos a... ella luego estuvo presente el día de Pentecostés, y también allí ella estuvo orando y suplicando, y también ella allí recibió una efusión del Espíritu. Si miramos la iglesia luego en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que hay sucesivas efusiones del Espíritu. No solamente en Hechos capítulo 2, también en Hechos capítulo 4, y en Hechos capítulo 5, y en Hechos capítulo 6, y en Hechos 7, y así, si vamos leyendo, vamos viendo que hay diferentes efusiones del Espíritu Santo. He dicho entonces en María, he dicho en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia. Bueno, el propio Jesús también recibe diferentes unciones. Una fue la unción que recibió en la encarnación, cuando se hizo sacerdote, profeta y rey, en la encarnación, en el vientre de María, ahí fue la unción del Espíritu Santo. Pero en el bautismo en el Jordán, cuando los cielos se abren y desciende sobre él el Espíritu, esa fue otra unción, y ahí empezó esa fue la unción para la misión que él tenía. Y luego las Escrituras hablan también en su ascensión de cómo ascendió a los cielos y fue ungido con óleo de alegría y fue constituido Señor y Mesías, Señor y Cristo. Así que Jesús también recibió diferentes unciones. Luego, lo importante aquí es entender que a cada misión le corresponde una unción. La unción es para la misión. La unción sin misión no tiene sentido. Siempre la unción del Espíritu Santo viene abocada a una misión que hay que cumplir, y Dios da la gracia y el poder para cumplirla. Esa es la unción. Así que se puede recibir varias veces esta experiencia de la unción o del bautismo en el Espíritu Santo, porque aunque estamos hablando de la misma persona y estamos hablando del mismo don, la diferencia está en que nosotros estamos cada día o más abiertos o más conscientes o más dóciles a esa acción del Espíritu. Es decir, que puede haber un crecimiento progresivo en la manera en que nosotros nos abrimos al Espíritu Santo. Esa apertura debe ser progresiva, debe ser cada vez mayor en nuestra vida, y eso es lo que podemos vivir en diferentes experiencias del bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, padre, por aquí démosle la palabra a Gladys Sánchez. Si puede prender su micrófono, Gladys, o Abraham Yacer. Padre, una pregunta que en este momento pues la tengo en mi mente, y es que tenemos a la Santísima Trinidad, ¿no? Está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando le oramos a Jesús, ¿no? A través del Espíritu Santo. Pero hay veces que como que se nos entra una tentacioncita de dividir las tres personas, aunque son diferentes, son un solo Dios verdadero, pero a veces como que las dividimos. Digo, estoy orándole al Santísimo Sacramento del altar, estoy orándole al Espíritu Santo, estoy orándole al Padre. ¿Cómo se podría fusionar o unir más o unificar más esa Santísima Trinidad? El Espíritu Santo es el que une, Él es el unificador. Y por eso la oración cristiana está definida como una oración
dirigida al Padre en el nombre del Hijo, o dirigida al Padre por el Hijo, gracias al Hijo, y en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Esto es lo típico y lo propio de la oración cristiana. De manera que yo lo que tengo que hacer es orar en el Espíritu. La oración cristiana es una oración en el Espíritu. Es decir, estoy aquí orando en el Espíritu. Es el Espíritu en mí y yo en él. Estoy en el Espíritu orando por Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque sin él yo no podría acercarme a Dios, porque sin él el Padre no me escucharía, porque sin él yo estaría excluido de la gloria de Dios. Es gracias a él que me puedo acercar al Padre. Entonces oro en el Espíritu por Jesucristo nuestro Señor al Padre. Al Padre. La oración siempre va dirigida al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. No debe haber separación. En el Espíritu Santo siempre hay comunión. La comunión con las personas de la Trinidad. El Espíritu Santo nos pone en comunión. A ver, el Espíritu Santo no actúa solo, ni es solitario. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Así que en él mismo está la Trinidad. En cada una de las tres personas está la Trinidad. En el Padre está la Trinidad, en el Hijo está la Trinidad y en el Espíritu está la Trinidad. Entonces no debe haber separación ni confusión, sino unidad y saber que nosotros vivimos en el Espíritu. Y es en el Espíritu, gracias a Jesús, que vamos al Padre. Esa es la vida cristiana. Y al revés es, el Padre nos dio al Hijo para salvarnos y el Hijo nos dio al Espíritu, para que ahora en el Espíritu, por el Hijo, volvamos al Padre. Padre, preguntan en Muchísimas el chat. Gracias, Padre Javier. Preguntan en el chat, Padre, dos temas. Uno, ¿por qué en otras religiones se han visto también muchos ungidos? Y también, bueno, referente a las otras religiones, pues bueno, ahí comentaban en el chat también cómo en la Eucaristía, si en la Eucaristía se daba un bautismo en el Espíritu. Comienzo por eso, claro, en la Eucaristía se da un bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, no solamente en la Eucaristía, sino en todos los sacramentos hay un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que en los sacramentos son los canales de la gracia del Espíritu Santo para nosotros en la iglesia. Y no hay sacramentos sin efusión del Espíritu Santo. No hay sacramentos sin la donación del Espíritu Santo. Y en la Eucaristía en particular es un bautismo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en la epíclesis que se invoca sobre las especies del pan y del vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero luego esa epíclesis es sobre toda la comunidad reunida que se convierte en cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros, por el Espíritu Santo. Y al final, cuando comulgamos, recibimos ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo y la sangre de Cristo que se deshacen materialmente en nuestro cuerpo, pero que dejan dentro de nosotros la presencia del sobrenatural del Espíritu, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Entonces sí hay un bautismo en el Espíritu en la Eucaristía y en todos los sacramentos, de hecho. Y no sé cuál era la otra pregunta. No me acuerdo Padre, la otra era que cómo explicar o cómo de que en las otras religiones se han visto también ungidos. Porque Dios es Dios de todos, es Padre de todos y su gracia no tiene límites. Ahí donde hay corazones abiertos, el Señor se mueve con su gracia. Así que sabemos que la iglesia sabe que aún fuera de la iglesia católica, de lo que conocemos como iglesia católica, hay manifestaciones del Espíritu del Señor. Ni más faltara
que pretendiéramos nosotros ser como los poseedores plenos del Espíritu. Pero por supuesto que sí, en la iglesia está la plenitud de la revelación de Dios para la humanidad. Pero pueden haber, claro, hermanos que reciben también el Espíritu fuera de la iglesia. Adelante, Yesli Joana Vergel. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ahí aparece mi hija, pero soy yo, Leticia Álvarez, la que está conectada, la servidora de acá de Abre. Acerca de la unción en los hermanos separados, mi pregunta no es que yo tenga dudas de dónde estoy y de lo que hace Jesús dentro de la iglesia que él fundó. Esa pregunta es de verdad. Tengo mucha familia en otras religiones, pues que dan buen testimonio de vida y que he visto cuando ellos oran en la casa, como el Espíritu Santo lo unge, ¿sí? No es que tenga dudas, vuelvo y aclaro. Simplemente la cuestión era esa, que cuando hacen oración, pongamos con nosotros, con la familia, yo veo que el Espíritu Santo actúa ahí. De igual manera, pues, mi misión, como dice el Padre a través de la palabra, después de recibir el Espíritu Santo, mi misión es poder aclararles a ellos que están fuera de la verdad, porque los sacramentos son lo esencial en la vida del ser humano, y el bautismo en el que ellos primero ejercen, pues no es válido, aunque yo no entro en controversia con ellos porque no estamos para eso. Pues ahí por eso les aclaro la pregunta que les hago. No soy yo la que tenga la duda, sino que me ayudan a orar por los hermanos que hace poco dos primas se cambiaron de religión y me ha dolido muchísimo. Soy de las personas que entren en controversia con los demás porque se hayan ido. Entonces les pido mucha oración para que el Espíritu Santo me coloque palabras muy sabias para saberles llegar a ellas, porque debido a la pandemia, primero se fue una, que es... Bueno, ahí se fue como la onda, pero si todos me escuchan, gracias por lo que estabas compartiendo. Yo creo que aquí la importancia del testimonio de vida, de que nuestro testimonio de vida evangelice, yo creo que eso, y una sana y sólida formación en la palabra de Dios y en la sana doctrina de la enseñanza de la iglesia son lo que nos pueden ayudar a estar firmes en nuestra fe. Yo creo que es muy importante tener una firmeza en nuestra fe como cristianos, como católicos. Tenemos una sana doctrina en el magisterio de la iglesia, una sólida formación. Lamentablemente en otras experiencias no es así, y yo creo que nosotros tenemos que echar mano de la riqueza que tenemos en la iglesia católica, en nuestro magisterio de la iglesia y la formación, para que no pasen estas situaciones dolorosas, como decía alguien, católico ignorante, duro protestante, pero es importante formarnos todos en la palabra del Señor. Padre Javier, si le parece, ya con estas preguntas que podamos finalizar nuestra formación de hoy, agradeciéndole pues a todos los hermanos que han participado. Si su merced nos hace el favor de la oración final y de regalarnos la bendición para terminar esta jornada. Así es, Claudita, gracias a ti y gracias a todos los hermanos que se han unido esta noche. Esto muestra la necesidad grande que tenemos todos de formación y de compartir como hermanos. Los invitamos para que nos encontremos el próximo último jueves de mes. La idea es que nos reunamos siempre el último jueves de mes
para vivir una hora de formación. Hoy realmente pues nos hemos pasado un poco, pero la idea realmente es que sea una hora, y es para que esto sea posible es importante ingresar con tiempo para que aprovechemos realmente el tiempo entre 8 y 9 de la noche. Este espacio de formación no pretende agotar la formación ni suplir ninguna formación que se esté dando ni de manera personal o comunitaria o en los grupos o en las diócesis o en las zonas. Todo lo contrario, esta formación lo que quiere es motivar y estimular más la formación personal de los grupos, de las diócesis y de las zonas. Esto no reemplaza nada, esto motiva y acrecienta y fortalece para que todos lo tengamos claro, porque necesitamos dar pasos de crecimiento en la formación en la RCC de Colombia. Ustedes ya saben que estamos trabajando bajo una dinámica de avivar, formar y servir. Hemos hecho fuerza en avivar y ahora vamos a empezar a hacer fuerza en formar sin descuidar el avivar, para luego terminar en un servir, porque lo que necesitamos es como una nueva generación de servidores de la renovación carismática que sean testigos de Jesucristo, avivados carismáticamente, pero con una sólida formación. Avivar, formar y servir. Vamos a seguir en estos pasos, trabajemos en esto personalmente, diocesanamente, zonalmente y nacionalmente, para lograr el propósito que tenemos en el corazón de renovarnos en la propia renovación, de fortalecer y renovar nuestra amada renovación carismática católica en Colombia. Vamos a cerrar entonces orando por un momento. Señor, gracias por este tiempo de formación que nos has regalado. Gracias por tu amor y por tu palabra y por las luces que nos has dado a nuestra vida. Realmente, Señor, nos unimos en oración, sedientos de tu Espíritu, hambrientos y necesitados de tu Espíritu, Señor, y deseando vivir esta gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Hoy, Señor, unidos como RCC de Colombia, de todas partes del país, nos rendimos ante ti, reconociendo que tú eres el Señor y el Salvador. Nos rendimos proclamando tu señorío sobre nuestras vidas y sobre Colombia. Y nos rendimos, Señor, pidiéndote la gracia del bautismo del Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, un poderoso y renovado bautismo del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de todos nosotros, especialmente de todos los servidores de la RCC de Colombia. Bautízanos, Señor, con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego que tú nos has prometido, Señor. Y gracias por este don que nos haces a todos en la iglesia y en la RCC de Colombia. Lo pedimos todo con acción de gracias e invocando la intercesión de la Santísima Virgen María. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Danos ese bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Sigamos pidiendo ese bautismo. Pongámosle fuego a la renovación. Pongámosle candela. Como dice el Padre Diego, que lo he escuchado muchas veces. Pongámosle candela a esto. Pongámosle fuego a esto. Hagámoslo en la RCC de Colombia. Pongámosle el fuego del Espíritu a nuestra renovación. Gracias, Padre Javier. Bueno, queridos hermanos, recordemos que el Padre nos ha dejado una tarea. 3 puntos para pedir, para tener, por decir así, esa experiencia de bautismo en el Espíritu. Primero, trabajar nuestra conversión. Segundo, orar pidiendo ese Espíritu Santo. Y tercero, creer
en esa gracia y ese don del Espíritu que se derrama y se aviva en nosotros. Esa es como la tarea que tenemos para este mes, hasta que nos volvamos a encontrar el último jueves del mes de abril. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este espacio. Creo que Julito nos va a compartir algo. Julito. Hola Claudita, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos, Padre Javier y todos los hermanos que se han conectado en esta noche a este espacio, a esta escuela que ciertamente es de mucha bendición. Han llegado muchos testimonios, muchas personas que han compartido su sentir de lo que ha sido la escuela, de lo que han sentido frente a la enseñanza, de lo beneficiosa y de lo bien explicada que ha sido la enseñanza, y eso pues nos da un muy buen panorama, muy buen inicio para lo que es esta escuela. Obviamente hay cosas que debemos de mejorar. Hablando con los chicos de comunicaciones, en los próximos días les estaremos enviando un tutorial, un video tutorial para explicarles cómo usar Teams, especialmente para algunas personas que de pronto tienen dificultades en temas de conexión y en el tema del uso de lo que es el micrófono y demás, que son cosas que debemos pues también como de ir corrigiendo, ¿cierto? Para que podamos hacer cada vez más efectiva la escuela, para poder lograr el objetivo que se ha planteado con esta escuela. Y bueno, estén muy atentos, por favor, allí a la información que se vaya suministrando al grupo de WhatsApp que se ha dejado. La próxima semana, Dios mediante, estaremos subiendo el video a YouTube para que ya se pueda compartir a los hermanos que no alcanzaron a inscribirse a la formación y que deseen igualmente seguir profundizando y bueno, y formarse también de una manera más remota a todo esto. Entonces, así estaremos. En la próxima nos veremos un poco antes, también para poder ultimar detalles y recordarles cosas que de pronto son generales y que igual se les explicará luego. Mirar muy bien el tema de conectividad, que tengan una buena conexión de internet. A veces pasa que en la casa tenemos buen internet, pero estamos conectados del mismo router 8 personas, entonces eso dificulta un poco el tema del poder tener una buena conexión. Entonces hay cositas que debemos de mejorar, pero la importancia, siguiendo en la tónica de lo que el Padre Javier nos decía, esto es para motivar, esto es para avivar, esto es para seguir trabajando y para seguir creciendo. Entonces ahí iremos mejorando poco a poco. Ténganos un poquito de paciencia, es la primera experiencia que tenemos de este tipo, pero poco a poco sé que vamos a ir mejorando y que esto va a ser de mucha bendición para todos. A los que han escrito, Dios les pague, Dios les bendiga. Estamos ahí para servirles en lo que más podamos. Y bueno, a seguir transmitiendo esa llama del Espíritu Santo que nos ha regalado en Pentecostés, y que ese Pentecostés personal que estamos viviendo, sigamos transmitiendo esto y sigamos con esa fuerza evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Julito, y feliz noche entonces para todos. Que el Señor los bendiga. Padre Javier, feliz y santa noche. Que el Señor nos bendiga a todos y nos vemos en un mes, unidos en oración, clamando mismo en el Espíritu. Amén.